Muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles les da la bienvenida a la charla de esta tarde. Ley General de Contratación Pública, Retos de Gestión, con nuestro panelista, el ingeniero Enrique Barreda Lizano. Antes de presentar a nuestro panelista, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Las consultas se evacuarán al finalizar la conferencia. Esta grabación la podrán encontrar en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a suscribirse. Voy a presentar a nuestro panelista de esta tarde, el ingeniero Enrique Barreda Lizano. Es ingeniero civil con un máster en dirección de proyectos, Project Management Professional, PMP, miembro del capítulo Costa Rica PMI, presidente de la Asociación Costarricense de Gestión de Proyectos, consultor especializado en gestión de proyectos de ingeniería, arquitectura y construcción y en contratación de obra. Además, profesor universitario en las materias de gerencia de proyectos y contratación administrativa de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad para la Cooperación Internacional, además del Instituto Centroamericano de Administración Pública. Es coordinador de la Comisión Paritaria de Gestión de Proyectos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, miembro del equipo redactor de la Guía para la Gestión de Proyectos de Ingeniería, Arquitectura y Construcción del CEFIA, expositor de los Congresos Internacionales de Administración de Proyectos, APECON, organizados por el capítulo PMI Costa Rica, y ex auditor y ex asesor experto de la Contraloría General de la República de Costa Rica en el ámbito de la auditoría de inversión pública y de contratación administrativa. Coordinador de los macroproyectos de evaluación de la contratación administrativa y de prevención de la corrupción en contratación administrativa. Sin más, le damos la palabra al ingeniero Enrique Barreda para que inicie su conferencia. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Casi noches ya, ¿verdad? Un gusto de nuevo estar por acá para poder compartir algunas de las ideas y algunas de los criterios que hemos venido desarrollando con el tiempo. Les comento brevemente, soy ingeniero civil, pero trabajé durante muchísimos años en la Contraloría General de la República. Y uno de los temas que más trabajábamos desde toda perspectiva cuando hablamos de proyectos de obra pública es el tema contractual. Evidentemente, en este caso, la contratación administrativa. Y bueno, pues quería comentarles un poco sobre esos temas y también quería contarles lo que vamos a decir, el Colegio Federado de Ingenieros Arquitectos y el mismo Colegio de Ingenieros Civiles, yo digo que en conjunto con otros colegios también, hemos venido trabajando y realizando, tratando de ver cómo mejoramos los resultados de todos estos procesos que son procesos muy complejos, ¿verdad? Muy complejos. Vamos a decir que me gustaría presentarles también de dónde venimos y también algunos elementos que son importantes, ¿verdad? Bueno, en primera instancia, no solo presentarme a mí, sino a la misma Asociación Costarricense de Gestión de Proyectos, ¿verdad? La Asociación Costarricense de Gestión de Proyectos nace como una comisión de gestión en el Colegio de Ingenieros Civiles y ha venido trabajando y desarrollando, y ahora vamos a contar algunas de las cosas que hemos hecho en el tema de contratación desde la gestión de proyectos. Quería rápidamente expresar solo dos ideas con respecto a la visión y con respecto a la misión de la asociación del colegio. Y la primera es ser reconocidos como la organización que promueve el desarrollo costarricense a través de la excelencia profesional en gestión de proyectos de capital. La gestión de proyectos de capital prácticamente es ver al proyecto no solo desde la fase de construcción, sino desde todas las fases que componen el proyecto. Y eso es algo que vamos a observar de seguido. Y con respecto a la misión, muy concretamente, estamos trabajando en procurar un mejor nivel en la madurez de la gestión de proyectos, es decir, a través de cursos, a través de capacitaciones, a través de charlas de esta naturaleza,
ir promoviendo el mejoramiento en el nivel de madurez que tenemos todos los ingenieros y arquitectos en el tema de los proyectos de infraestructuras, edificaciones y demás, ¿verdad? También quería presentarles a la Comisión Paritaria de Gestión de Proyectos. La Comisión Paritaria de Gestión de Proyectos es un esfuerzo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Y ahí ambos están relacionados con la Asociación Costarricense de Gestión de Proyectos, con los cuales estamos trabajando muy unidos, tratando de mejorar las prácticas de gestión de proyectos. Y vamos a ver que una de las prácticas fundamentales en gestión de proyectos precisamente tiene que ver con los procesos de contratación ya sea pública o contratación privada. A tales efectos, bueno, lo que me he propuesto básicamente es una agenda que básicamente iniciaríamos con una breve introducción. Cada punto que voy a tocar merece un desarrollo, pero quisiera darles como las ideas puntuales de por dónde andan las principales preocupaciones. Luego entraríamos al ciclo de vida de contratación administrativa y sus principales retos, para luego entrar muy rápidamente también a las buenas prácticas de gestión que vamos a ver. Voy a enfocarme realmente en una o dos, entendiendo que hay toda una gama de prácticas y lo vamos a ver también. Y un poco el porqué de la nueva ley de compras públicas, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hace la diferencia? ¿Qué hace la necesidad de tener una nueva ley de contratación pública? Bueno, básicamente son 4 temas, son bastante exigentes, pero la idea es pues, no agotar el tema aquí, más bien contarles generalidades, poder conversar un poco sobre la visión que tenemos un grupo de personas sobre este tema de contratación administrativa y contratación en general, ¿verdad? Contratación privada, contratación pública. Creo que en ambos casos básicamente se dan situaciones muy, muy parecidas. Bien, empecemos. Una nota que me parece muy interesante, 1683. En 1683 ya se puede documentar algunas situaciones relacionadas con la contratación administrativa. Y me voy a permitir leer esta nota. Este ingeniero, Sebastián Baubán, era precisamente el comisario general de fortificaciones de Luis XIV. Y fortalezas como la que se ve en la foto de abajo eran precisamente el diseño y la construcción que él hacía de estas fortalezas. Realmente muy connotado en su tiempo, uno de los ingenieros más afamados en ese tiempo, precisamente, no diría en la ingeniería civil, sino en la ingeniería militar, ¿verdad? La ingeniería militar. Y me voy a permitir leer una nota de Sebastián Baubán. Dice, es una nota dirigida al ministro de Guerra de Francia, le dice, Monseñor, dice, hay algunos trabajos en los últimos años que no han terminado y que no se terminarán. Y todo esto, Monseñor, por la confusión que causan las frecuentes rebajas que se hacen en sus obras, ¿verdad? Estamos bajando los precios, bajando. O sea, presionando al proyecto mismo, ¿verdad? Lo que no sirve más que para atraer como contratistas a los miserables, a los pillos y a los ignorantes, y ahuyentar a aquellos que son capaces de conducir una empresa. Es decir, entre más rebaja pido, los profesionales serios, las empresas serias comienzan a apartarse, diciendo muchas veces esto está muy complicado, no vamos a salir, no. Aquí al final las empresas que van a entrar siempre van a ver la forma de cómo resarcirse, ¿verdad? Para salir más o menos bien de un proyecto. Luego dice, yo digo más, y es que ellos retrasan y encarecen considerablemente las obras. Porque esas rebajas y economías tan buscadas son imaginarias. Yo quisiera subrayar ese tema. Son imaginarias. Y lo que un contratista que pierde hace lo mismo que un náufrago que se ahoga. Agarrarse a todo lo que se puede. Y agarrarse a todo en el oficio del contratista es no pagar a los suministradores, dar salarios bajos, tener peores obreros, engañar sobre todas las cosas y siempre pedir misericordia contra esto y contra aquello.
Fíjense que aquí estamos provocando una actuación, ¿verdad? Si estamos contratando a gente por precios realmente ruinosos. Por eso es que la ley de contratación administrativa pone un enfoque especial en el tema de los contratos ruinosos. Es precisamente porque si el contratista no tiene realmente no va a salir con los costos del proyecto, pues ya vemos que no le va a quedar otro camino, pues que también comenzara a tener deudas con sus subcontratistas, a recontratar y a subcontratar a precios muy bajos también a subcontratistas que no son los mejores subcontratistas. Entonces, fíjense que desde hace mucho rato estamos hablando de estas cosas y pareciera una carta muy actual, ¿verdad? Pareciera una carta que estuviéramos redactando hoy día. Y de ahí bastante, monseñor, para hacerle ver la imperfección de su conducta. Abandónela y en nombre de Dios restablezca la buena fe. Encargar las obras a un contratista que cumpla con su deber será siempre la solución más barata que podéis encontrar. Esto, perdónenme, pero esto es como para poner en el cuadro, ¿verdad? En un cuadro en el tema de contratación administrativa. Repito, encargar las obras a un contratista que cumpla con su deber será siempre la solución más barata. Será siempre la solución más barata. Es decir, nosotros, el tema del precio es imaginario. Comenzamos con un precio, luego en el transcurso del proyecto vamos viendo que el precio sube y sube y sube, de tal suerte que el precio final, ya lo hemos visto en muchos de los casos, no solamente por problemas que tengan que ver con malas prácticas, sino normalmente los precios suben y suben alrededor de un 50% casi típicamente en obras públicas, en obras de esta naturaleza. Así que tenemos que tener aquí una idea muy clara de que el asunto no es de ahora, el asunto es de siempre. El tema es que, bueno, hemos ido trabajando y hay alguna gente que ha venido desarrollando el tema y ha venido trabajando en este asunto. Ahora una vez leído este documento, voy a puntualizar algunos temas que vamos a trabajar. Primero, en el arte de la guerra, Sun Tzu dice cosas interesantísimas, pero una que me llama mucho la atención es: un ejército victorioso gana primero y entabla la batalla después. Un ejército derrotado lucha primero e intenta obtener la victoria después. Sun Tzu hace una referencia clara a la planificación en este detalle. Y subrayo, un ejército victorioso gana primero y luego va a la batalla. Primero ganamos en el plan, hacemos un plan exitoso, hacemos un plan ganador, y a partir de ahí vamos por la victoria. Es un punto importante, es un punto que tiene que ver con el enfoque a la planificación. Un segundo tema es que la gestión de proyectos es un tema que ya está tomado por el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos, aprobado en el reglamento para la contratación de servicios de consultoría, tanto en la fase 1 como en la fase 2 como gerencia de proyectos, y ampliado y desarrollado en la guía de gestión integrada de proyectos de ingeniería, arquitectura y construcción. De tal suerte que el servicio profesional existe, el servicio profesional está bien documentado a nivel del reglamento de la contratación de servicios de consultoría y desarrollado, insisto y subrayo, en el tema de la norma, de la guía de gestión, ¿verdad? Esto lo pongo acá porque me parece que desde la guía de gestión donde estos temas los podemos desarrollar y los podemos dimensionar de mejor forma y trabajar en ellos. Un tema de la norma de gestión de proyectos no pretende en ningún momento desarrollar todo lo existente, sino todo lo contrario, promoverlo a partir de reuniones como las que estamos trabajando. Pues esto, ¿verdad? Enseñar que está el PMI con el PMBOK Guide, está el PMI con la extensión de construcción, que es la extensión de la guía del PMBOK a todos los temas de construcción. Señalar que el tema BIM no es otra cosa que la aplicación de la tecnología a la gestión del proyecto.
temas y otras organizaciones como el IPA Institute, ¿verdad? Que trabaja en FEL 1, FEL 2, FEL 3, que son preinversión, donde desarrollamos fuertemente un tema de preinversión, que es una de las causas, vamos a ver, de los grandes problemas que tenemos a nivel nacional en los proyectos. La ISO 21500, que, ¿verdad? En lo que son mejores prácticas de gestión de proyectos, la gente de IPMA, que es vamos a decir, las metodologías europeas. Si podemos decir que PMBOK Guide y la extensión de construcción del PMI tienen un origen norteamericano, pero son estándares globales, son estándares mundiales. Pues la IPMA nace en Europa, pero también es un estándar global. Igual que Prince2, que es más de la Commonwealth, que es más de Británica, ¿verdad? Canadá, y todos ellos trabajan mucho con Prince2. Y bueno, por supuesto, la gestión de las relaciones, ¿verdad? Y que yo quería enmarcarlo fuertemente, ¿verdad? Los proyectos deben llevarse a cabo con una fuerte desarrollo de las relaciones interpersonales para construir el equipo de proyecto. Eso es todo un tema, ¿verdad? Y el asunto aquí y la intención es facilitar el acceso a las mejores prácticas, recomendadas por los profesionales en gestión de proyectos alrededor del mundo, para que puedan ser adoptadas y adaptadas para su utilización en el ejercicio de la profesión, es decir, de la gestión de proyectos. Vamos a ver que estamos en un nivel de madurez muy bajo, si queremos decirlo a nivel nacional, no llegamos a un nivel 1, aunque hay algunas entidades e instituciones y organizaciones que han avanzado en el tema, todavía estamos lentos. Todavía hay mucho trabajo que hacer. Y en este caso, particularmente voy a enfocarme a unos libros que básicamente los llamamos libro rojo, libro amarillo, libro plata. Es la gente de FIDIC. La FIDIC es la Federación Internacional de Ingenieros Consultores. Recuerden, el Colegio Federado de Ingenieros Arquitectos es miembro de FIDIC. Hace un año o dos, con la pandemia se me perdió un poquito los lapsos en cuanto al tiempo y esto, ¿verdad? Pero sí estamos hablando de que hace un año aproximadamente el Colegio Federado se hace miembro de FIDIC y ya hay esfuerzos importantes a nivel nacional sobre qué significa eso de libro rojo, libro amarillo, libro plata. Vamos a ver que son una suite de contratos, más que contratos son de condiciones generales. Y vamos a hablar de esas condiciones generales en su momento, ¿verdad? En este momento nada más los voy a dejar reflejadas como una de las prácticas importantes para ser adoptadas en el proyecto, ¿verdad? Bien, otro tema es lo que dice la guía. Lo que dice la guía en cuanto al ciclo de vida del proyecto es que primero se propone un ciclo de vida del proyecto que tiene básicamente concepción, planeación, contratación. Fíjense que la tercera fase es contratación. Luego seguiría diseño, construcción, puesta en marcha y transferencia. Normalmente adolecemos de un ciclo de vida completo en nuestras organizaciones y por ahí hablamos de diseño y construcción, pero ignoramos bastante que la contratación es importantísima. ¿Y por qué está antes de diseño y construcción? Vamos a ver ahorita. Precisamente porque ahora las modalidades contractuales puede ser contratar diseño, contratar construcción o contratar diseño y construcción juntos, ¿verdad? E incluso otras opciones de contratación, de tal suerte que a la par de la planeación se vuelve muy importante y uno podría encontrar esto dentro de la planeación, pero en proyectos de obra pública la contratación es tan importante que el equipo redactor de la guía decidió ponerlo como una fase independiente. Y vamos a ver que en esa fase de contrataciones hay tareas para la gestión del proyecto desde el punto de vista de la planificación de la contratación, de los procedimientos de contratación y del control contractual. Es decir, hay un amplio trabajo del gestor desde que se planifican las contrataciones, desde que se hacen los procedimientos para seleccionar a un contratista para que haga el trabajo y luego para hacer el control contractual, ¿verdad? Entonces, eso está en la guía, pueden buscarla, la guía la pueden bajar, la pueden adquirir en el Colegio Federado, ella está ahí y se puede revisar, releer, incluso estamos a la orden, digamos, para cualquier ampliación sobre el tema. Otro aspecto importante
Estoy puntualizando, recuerden, ¿verdad? ¿Verdad? Todo esto lo vamos a hacer clic en su momento, ¿verdad? De que vamos a ver la gestión, no podemos ver la contratación como una fase aislada, precisamente hablábamos de la gestión del ciclo de vida, sino más bien como parte de la gestión de procesos, ¿verdad? Porque queremos ver la eficiencia, queremos ver la eficacia del proceso, queremos ver qué tan documentado está el proceso y cuál es cuáles son los métodos para el mejoramiento continuo, ¿verdad? De tal suerte que uno de los esquemas que vamos a encontrar en lo que voy a contar ahora, precisamente es que vamos a enfocarnos en una gestión por procesos para entender qué es esto de la contratación administrativa y dónde fracasa normalmente, dónde están los principales riesgos, dónde están los principales retos de la gestión de los procesos, en este caso, ¿verdad?, de contratación administrativa y cuál es el trabajo y el rol que debemos seguir como profesionales en el tema. Muy ligado a esto está el esquema tan comentado en la ley, ¿verdad?, que habla del valor por dinero. La nueva ley de contratación administrativa habla de valor por el dinero. Siempre tenemos que buscar hacer lo mejor con los recursos que tenemos. Mucho de lo que hemos estado haciendo durante estos años es gastar el dinero, pero sin agregar el valor que debería tener ese dinero gastado, ¿verdad? Hemos gastado muchísima plata en adquirir obras que no tienen vidas útiles razonables o que no tienen las calidades adecuadas. Pues bien, logro el valor por el dinero cuando logro la calidad, cuando logro las vidas útiles del proyecto como corresponde, ¿verdad? Y eso evidentemente tiene que ver con una clara definición del proyecto que voy a ejecutar y con una clara gobernanza, ¿verdad?, de ese proyecto. De tal suerte que seguimos el tema de los procesos, ¿verdad? Y tenemos insumos, procesos, productos. Vamos esos productos a generar efectos y vamos a generar impactos. Muchas veces cuando estamos en contratación administrativa, lo que vemos son los productos entregables. Estamos hablando de PMI. Pero cuando estamos hablando de efectos e impactos, estamos hablando, hay otras metodologías que ya se meten más en los efectos y en los impactos que son a mediano y a largo plazo. Esos efectos y esos impactos, muchas veces las buenas prácticas nada más dicen, bueno, asegúrese que el PMI, por ejemplo, dice, bueno, asegúrese que si había que entregar un puente esté perfecto tal y cual se requirió. Aquí lo que nos dicen es que si lo que queremos es gestión para los resultados, veamos realmente si se lograron los efectos que se querían con la construcción del puente y se lograron los impactos, ¿dónde? En el desarrollo de las comunidades. Porque estamos haciendo esto para desarrollar a las comunidades. No lo estamos haciendo porque queremos hacer puentes. No, lo estamos haciendo porque el puente se requiere, es necesario. De tal suerte que con estos elementos podemos tener mediciones de la eficiencia, mediciones de la eficacia y sobre todo una medición muy interesante y que yo creo que los ingenieros y arquitectos debemos cada vez más desarrollar esa sensibilidad por generar valor público o por generar valor de negocio. Es que cuando hablamos de infraestructuras, realmente, por eso son proyectos de capital, no son baratos para el cliente, ya sea el cliente público o sea un cliente privado. Así es que si quedamos mal como gestores, si quedamos mal como ingenieros, como arquitectos, pues realmente es un golpe muy duro para la empresa que se estaba pretendiendo hacer, para la carretera y el desarrollo de las comunidades que se estaba queriendo hacer. Por eso es que tenemos que asumir un compromiso formal con los resultados. Es decir, esto tiene sentido si logramos resultados. Y ese es el enfoque. El enfoque es value for money, el valor por el dinero, logrando resultados. Hay que lograr resultados, ¿verdad? Otro punto que quería contarles es que cuando hablamos de contratación administrativa estamos hablando de mucha plata. Así, muy coloquialmente, estamos hablando más o menos 20% del proyecto del PIB, ¿verdad? Del Producto Interno Bruto. Eso quiere decir que los recursos que invertimos en contratos en bienes, en servicios, muchos de los bienes son para las operaciones, ¿verdad? Pero tomando en cuenta toda la contratación administrativa, estamos hablando de una cantidad significativamente importante. Si nosotros logramos mejorar
los resultados en contratación administrativa, mejoraríamos sustancialmente. Prácticamente diríamos que si logramos hacer mejoras como las que nos imaginamos, ¿verdad? O con la nueva norma, con la nueva ley, con todo lo que queremos hacer, realmente le haríamos un bien al país extraordinario, ¿verdad? Estamos gastando demasiada plata y estamos logrando muy poco valor por nuestro dinero invertido. Recordemos, aquí estamos hablando del 30% del gasto público, se da aproximadamente en el tema de contratación administrativa. Otro tema, antes de comenzar, digamos, con algunos detalles, es que definitivamente cuando hablamos, mucho se habla de la contratación administrativa como exceso de controles, como exceso de procesos y procedimientos. Y realmente la nueva ley, dentro de los justificantes que tiene, y pongo esta lámina porque más o menos en esos años estábamos trabajando precisamente a la idea de una nueva ley, de una nueva normativa, resulta que el procedimiento contractual que más se utiliza es la contratación directa, y con mucho la contratación directa. Y resulta que la contratación directa entre la licitación pública, la licitación abreviada, en realidad es la que requiere menores controles. Entonces, aquí también habrá que señalar que a la par de esta lámina, que lo que nos marca es que la gente tiende, o las administraciones tienden, a procesos de menos control y más agilidad, como son los de contratación directa. También hay una huida de la contratación administrativa. Y en el tema de la contratación administrativa, la huida se da cuando me voy a fideicomisos y resulta que los fideicomisos, el contrato madre del fideicomiso sí pasa a todo el sistema de control, pero luego lo que sucede a lo interno del fideicomiso ya es materia que se gestiona y se controla de una manera distinta, diferente, y no es un control público el que se tiene, ¿verdad? Entonces, es interesante observar ese elemento. Otro aspecto al cual no podemos obviar, ¿verdad? Que hay que puntualizarlo como cuando uno dice, bueno, ¿cuál es la lluvia de ideas que podemos tener con respecto a este tema? Bueno, de ahí los riesgos de corrupción en contratación administrativa, ¿verdad? Hay riesgos de corrupción en todos los procesos de contratación administrativa y de muchas maneras inducido y de muchas maneras facilitado por los mismos procesos. Y vamos a ver que en lo que respecta a las buenas prácticas de gestión, vamos a ir viendo que las buenas prácticas de gestión, si bien es cierto, van a denunciar, digamos, desde una ética de la gestión del proyecto, todo lo que son malas prácticas. En realidad, el punto más de enfoque más importante es que entre más nos vamos acercando a las buenas prácticas, más nos vamos alejando de las malas prácticas. Y vamos a ir viendo cómo esto es un cambio, una transformación cultural, ¿verdad? Que requiere esfuerzo, que requiere conocimiento, pero que requiere la aplicación de mejores prácticas de gestión. Otro tema que señalan todos los estudios, pude haber marcado aquí los estudios de la Contraloría General, pero la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, que es la que controla y gestiona, bueno, controla todo el crédito público, o sea, todos los créditos del Banco Mundial, del Banco Centroamericano y todos ellos, ha señalado como debilidades estas cinco causas. Y entonces señala, los estudios de preinversión totalmente desactualizados. Eso es una causa por cual los proyectos fracasan. El tema de las expropiaciones es otra causa, y la relocalización de servicios, por supuesto, es una de las causas. Pero luego dice falta de cultura institucional de planificación. Es decir, no planificamos, no tenemos una cultura de planificación, tenemos una cultura de improvisación, ¿verdad? Y dice, o gestión de proyectos, ¿verdad? Entonces aquí mete la palabra gestión de proyectos. Entonces dice que uno de los grandes problemas es la gestión de proyectos. No hay una cultura de gestión de proyectos. El otro tema que señala es que precisamente entonces, ¿verdad? Es como evidente. Es como consecuencia de, hay problemas de contratación administrativa, ¿verdad? Si tengo problemas de planificación y tengo problemas de gestión de proyectos, tengo problemas de contratación administrativa. ¿Por qué? Porque los términos de referencia requieren insumos, requieren prepararse, documentarse para poder elaborar los términos de referencia. Y un efecto que también es generador de lo que acabo de decir
es que luego, en consecuencia, hay limitaciones y deficiencias en la ejecución, seguimiento y control del proyecto y de sus contratos. Es decir, si yo no preví cómo iba a controlar el proyecto y el contrato o el contratista, después en campo lo que me encuentro, después cuando estoy ejecutando contractualmente el proyecto, me voy a dar cuenta de que me es sumamente difícil. Sumamente difícil. Entonces, fíjense que aquí lo que llevamos es como la lluvia de ideas de, bueno, cuáles son los elementos y los aspectos donde yo debería comenzar a trabajar y apretar un poco cada vez las clavijas, ¿verdad? Para que esto comience a ajustarse y el mecanismo comience a funcionar de una manera mucho más fluida, ¿verdad? Y bueno, eso era básicamente los elementos básicos, ¿verdad? Hemos comentado que tenemos, sí, riesgos de corrupción, que tenemos riesgos, que tenemos que definir esto como un proceso, ¿verdad? Que hay muchos elementos de la contratación administrativa que evidentemente pasan por gestión del proyecto y no de gestión de la construcción. Fíjense que la guía la guía de la Asociación Costarricense de Gestión de Proyectos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, tuvo una discusión interesante entre sus miembros cuando pudimos haber puesto la guía para la construcción, guía para la gestión de la construcción. El mismo PME dice extensión de construcción, pero resulta que la construcción es una fase del proyecto. No queremos llamar a equívocos, ¿verdad? Cuando estemos hablando de estos temas, de que la construcción es el proyecto. No, señores. La construcción es la parte donde yo materializo todo lo que planifiqué y todo lo que pensé y todo lo que desarrollé para ejecutar el proyecto. Por lo tanto, tengo que hacer una valoración del ciclo de vida del proyecto y entender que la construcción es una parte. Si yo llego a la construcción mal porque todos mis antecedentes están mal hechos, la construcción me va a ir mal. Eso seguro, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar ahora en materia de contratación administrativa, hablando un poquito del ciclo de vida de la contratación administrativa. Y bien, lo que básicamente tenemos es, desde la perspectiva de gestión para resultados y gestión de riesgos, un macroproceso de adquisiciones. Hablamos de un macroproceso de adquisiciones porque normalmente cuando hablamos de esto nos damos cuenta de que en todo caso y siempre estamos ahí, de alguna manera estamos en ese macroproceso. Básicamente hay una primera parte que tiene que ver con la planificación estratégica de la organización, de la entidad, de la familia, ¿verdad? Cuando dice yo voy a hacer una casa, voy a comprar un lote, de la organización, de la pyme, cuando dice yo voy a desarrollar, necesito un local, necesito construir, necesito desarrollar un proyecto. La planificación operativa, ¿verdad? Donde yo tengo todo el tema de todo lo que tiene que hacer la entidad. Y la planificación de adquisiciones, que es el plan de adquisiciones. Estamos hablando de un proceso que comienza ahí y que continúa con la planificación de la adquisición propiamente dicha. La selección del contratista y la gestión contractual. Fíjense que este es el elemento donde realmente nosotros nos ubicamos usualmente. En la planificación de la adquisición, la selección del contratista y la gestión contractual. Y vamos a ver que hay muchas debilidades que arrastramos de las fases anteriores que no nos permiten desarrollarnos muy bien en esta fase. La ley de contratación administrativa prácticamente se centra en la selección del contratista, con lo cual nada más está enfocada en uno de los aspectos de este macroproceso de adquisiciones. Y ahora vamos a explicar esto que estoy diciendo. Al final, pues esperaríamos resultados que logren cumplir los objetivos estratégicos y finalmente deberíamos hacer una evaluación ex post, una evaluación estratégica que nos diga si lo estamos haciendo bien, si estamos gastando mucho más recursos de lo que normalmente esperamos en los proyectos y tal, ¿verdad? Bien, dicho esto, entonces, comencemos con el primer módulo. Básicamente, tendríamos la planificación estratégica, la operativa y la planificación de adquisiciones. Digamos, desde una perspectiva de objetivos estratégicos, interesa el valor público que puedo generar a la organización. Si estoy hablando de contratación administrativa, y estoy hablando de los ciudadanos, si estoy hablando de las comunidades, si estoy hablando del país como tal, pues me interesa como objetivo estratégico lograr el valor público, ¿verdad? Definir indicadores claves de desempeño.
¿verdad? Con lo cual siempre voy a estar enmarcado en el plan estratégico nacional, en el plan sectorial, en el plan de la entidad, ¿verdad? Es por eso que a veces, sí, pero ¿por qué tiene que estar mi contratación en el plan estratégico nacional? Bueno, de alguna manera tiene que estar visto, dependiendo de la perspectiva, ¿verdad? Porque se supone que yo no debería hacer ningún proyecto que no tenga claramente identificado desde una planificación y que me cubra un objetivo estratégico, ¿verdad? Luego viene la planificación operativa y la planificación operativa tiene que ver con una determinación y una clarificación de cuáles son mis recursos y cuál es la gente que yo puedo disponer para estos objetivos operativos. Nuevamente tendré indicadores claves de desempeño y tendré mi plan operativo anual, ¿verdad? Mi plan operativo anual que me va a decir básicamente qué es lo que quiero hacer. Y yo debería tener una gestión y un control del cuadro humano integral, por lo menos, digamos, podría tener algún tipo de otra herramienta, pero aquí yo ya debería tener herramientas importantes para poder determinar si estoy logrando objetivos operativos y, por supuesto, si esos objetivos operativos están logrando la estrategia de la organización. Y planificar las adquisiciones, ¿verdad? La planificación de las adquisiciones, yo debería tener un portafolio de adquisiciones. Cuando hablamos de activos, cuando hablamos de proyectos de capital, ¿verdad? A nivel del sector público, yo debería tener claramente cuáles son mis portafolios. ¿Cuáles son mis portafolios? Esto debe haber criterios de alineamiento, precisamente con la planificación estratégica, ¿verdad? A veces uno va a una organización, a una entidad y uno dice, pero ¿por qué están haciendo este proyecto? ¿Qué tiene que ver con la estrategia organizacional? Pues muchas veces se encuentra uno que no tiene ninguna relación. Cuesta justificar el proyecto y entonces si cuesta justificar el proyecto, la pregunta es, ¿por qué la organización no hace un proyecto que le retribuya mayor valor y que retribuya y eso significa que genere mayor valor público a los ciudadanos? Son criterios y son detalles. Hablamos de los criterios de priorización y esos criterios de priorización me van a definir entonces con criterios de balance cuál es mi programa de adquisiciones, ¿verdad? Y cómo voy a controlar el portafolio. Evidentemente, cuando yo planteo los riesgos de estos temas, ¿verdad? Yo comienzo mal y comienza uno a preocuparse, porque normalmente hay una indefinición del plan de inversiones. Hay una indefinición de las prioridades del portafolio de inversiones también, en general, ¿verdad? Puede ser que hay muchos esfuerzos que uno encuentra, pero normalmente son esfuerzos que más van a la tramitología que a realmente hacer un proceso sofisticado que logre realmente enfocar a la organización con sus objetivos estratégicos. La indefinición del plan de gestión de activos, la indefinición de las prioridades del portafolio de mantenimiento, por ejemplo, de la entidad. Evidentemente, una indefinición de las prioridades del plan de adquisiciones, ¿verdad? Y una indefinición del método de entrega de proyectos. Y aquí voy a meterme en un tema que para mí es importante, es definir de previo cuál es la metodología de entrega de proyectos, ¿verdad? Eso vamos a trabajar un poquito. Vamos a ver que en lo fundamental de lo que estamos queriendo decir es que Costa Rica internacionalmente ha estado trabajando en nuevas formas de entrega, lo que se llama Project Delivery System o método de entrega de proyectos. Es decir, el libro rojo que vemos aquí, este es FIDIC, estamos hablando de contratos FIDIC, ¿verdad? Lo que dice es básicamente que es la contratación tradicional, es decir, yo tengo un diseño y contrato a alguien para que me construyan. Entonces las relaciones con el contratista son de un tipo definido claramente, donde el ingeniero de proyecto es realmente dueño absoluto, voy a decirlo de alguna manera así, de la verdad, ¿verdad? Es decir, hay unos diseños y a partir de esos diseños yo pido a alguien que me construya los diseños que yo hice. Por eso tengo un ingeniero que me supervisa, tengo un ingeniero que fue normalmente el que hace los diseños, aunque pueden haber variantes, ¿verdad? Y le pide y le exige al contratista, subrayo la palabra, que lo que tiene que hacer es eso que está ahí, ¿verdad? Ahora, hay dos modalidades distintas, que es
el libro amarillo y el libro plata. El libro amarillo lo que te dice es que hay una mezcla entre diseño y construcción. Diseño y construcción. Es decir, yo contrato no solamente la construcción, sino que le pido al constructor que me haga el diseño. Entonces, ahí vamos a ver que hay una diferencia notable entre el modelo rojo y el modelo amarillo. Tanto es que internacionalmente se reconocen prácticas diferentes. Prácticas diferentes de gestión, prácticas diferentes de control. Y un tercero que es el libro plata. El libro plata se parece muchísimo al libro amarillo, ¿verdad? En principio se podría llamar como ingeniería. Cuando hablamos de ingeniería estamos hablando de diseño. Ingeniería, procura y construcción. Es decir, diseño, contratación y construcción. Es decir, la empresa se hace cargo de absolutamente todo lo que hay que hacer para hacer el proyecto. Ese es un tercer nivel, es un nivel mucho más elevado donde el contratista asume prácticamente todo, toda la responsabilidad y de hecho ya el ingeniero de proyecto incluso deja de llamarse ingeniero de proyecto. Ya pasa a ser prácticamente el propietario, ¿verdad? El propietario que se relaciona con alguien que hace un proyecto llave en mano. El proyecto llave en mano tiene una connotación muy distinta. De todos estos temas nos da para una charla completa, así es que vamos a nada más hacer un muy breve resumen, diciendo que vamos a ver, aquí el tema es quién hace el diseño. Entonces, en el tema de contratación y en el tema de planificación, yo tengo que tomar algunas decisiones. Normalmente el gerente del proyecto debería entrar en la fase de conceptualización. Y ahí debería haber una discusión estratégica y una decisión estratégica de cómo se pretende gestionar el proyecto. A partir de ahí yo escogería un libro rojo, un libro amarillo o un libro plata. De tal suerte que va a tener la necesidad de establecer cuál es su equipo de trabajo. O sea, ese ingeniero o arquitecto, ¿lo tengo yo en mi empresa, en mi organización, o lo voy a contratar afuera y me interesa que también esa contratación sea el mismo contratista el que me haga el diseño? Entonces me está dando, tengo posibilidades de actuación. Algunas me pueden costar un poco más, pero las puedo hacer en menores tiempos. De alguna manera aquí estamos hablando de que un proyecto que yo pueda hacer desde el punto de vista de diseño primero, construcción después, me puede durar mucho tiempo. Pero si yo contrato un diseño y construcción, podría durar mucho menos tiempo. Me puede costar un poquito más, pero me puede durar mucho tiempo. Y en algunos casos, ese tiempo es mucho más valioso que me genera una rentabilidad sobre el extraprecio que yo puedo pagar. Y finalmente la construcción, entonces, la última tendencia que tenemos está relacionada con que no solamente hay precios unitarios, bueno, en la construcción tenemos precios unitarios, precios a suma alzada, y ahora estamos hablando de metodologías incluso de alianzas, ¿verdad? De alianzas donde compartimos riesgos, ¿verdad? O sea, esto se ha movido bastante, de tal suerte que aquí es muy importante que el gerente de proyecto domine las prácticas de dónde, o sea, conceptualmente cuáles son las diferencias entre un proyecto y otro. Y esto lo digo porque en lo que uno encuentra cuando está haciendo las valoraciones en diferentes organizaciones, es que se confunden los tres libros, vamos a ver, o los tres conceptos de ejecución. Y muchas veces se está trabajando con una idea de que estoy en diseño y construcción, de que le estoy pidiendo al contratista, al constructor que me haga el diseño, pero el contrato es un contrato que se parece mucho más a una contratación tradicional. Y esto, y perdón que, bueno, estamos hablando entre ingenieros y arquitectos, pero también entre abogados, vamos a ver que también es un elemento importantísimo. Lo que quiero decir con esto es que hay que hablar muchísimo más el lenguaje de contrato. Los ingenieros tenemos que dar 2 pasos al frente y comenzar a hablar el lenguaje de los contratos, porque no podemos dejar a los compañeros abogados en este tema solos. Evidentemente, hay muchas cosas que es el ingeniero el que las tiene que definir y poner precisamente con la experiencia de gestión contractual. Y un elemento que quise agregar aquí como un elemento adicional que ya la nueva ley recoge es la mesa de resolución de conflictos. Es decir, vamos a decir que para gestionar cualquier tipo de contratación, siempre se van a generar conflictos entre el contratista y el cliente. De tal suerte que
las mesas de resolución de conflictos han venido a resolver un tema complicado, porque normalmente estas controversias se resolvían cuando ya no había ninguna posibilidad de una conciliación amistosa. Se iba a arbitraje, se iba a arbitraje. Y eso en Latinoamérica y en el mundo entero es demasiado frecuente. Se va a arbitraje con altísimos costos, estamos hablando de costos no solamente a nivel de dinero, sino a nivel de tiempo, con parálisis de la obra en algunos casos. Las mesas de resolución de conflictos han venido a resolver muchísimos casos, muchísimos temas asociados con esto, y le ahorran al proyecto no solo tiempo, sino que costos importantes. Además de que genera un clima de consenso entre las partes. Por lo menos en buena teoría eso es lo que promueve la mesa de resolución de conflictos. Es una lámina que, como les digo, es un tema donde nada más prácticamente puntualizo algunas ideas, pero que evidentemente es materia para poder seguir desarrollando. Y la idea es seguirlas desarrollando. Vamos a ver que el otro tema, terminada la fase de planificación, que tiene que ver con la planificación estratégica, la planificación operativa y la planificación de compras, ¿verdad? Que es lo que tenemos por acá, o la planificación de adquisiciones, viene precisamente lo que entraríamos directamente aquí en este tema a lo que podríamos llamar la ley y la norma de contratación administrativa, la ley de contratación administrativa. Pero vamos a ver que tampoco es así, y voy a permitirme señalar algunos temas. La ley de contratación administrativa lo que me dice en general, la existente, pero la nueva es similar, es que voy a tener un proceso de planificar la adquisición del proyecto. Si estamos hablando de obra, estamos hablando de tener un presupuesto, estamos hablando de tener una programación, estamos hablando de tener unas especificaciones, ¿verdad? Estamos hablando de todos esos elementos. A partir de ahí, se me da un ciclo, ¿verdad? Donde interviene las unidades usuarias, que son de las organizaciones, la proveeduría, ¿verdad? Y otras. Y se me genera un proceso de seleccionar al contratista. Y quizá debo señalar aquí que lo más importante de la norma, cuando uno la lee detenidamente, cuando uno la revisa, es que realmente la gran preocupación de la ley y del reglamento de contratación administrativa normalmente están en la selección del contratista. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el tema. Si ustedes ven los actos de malas prácticas que se han estado manifestando a nivel nacional, con los casos tan sonados que se enmarcan, ¿verdad?, en los diarios todos los días, precisamente está con el tema de la relación del contratista con el proyecto. Entonces, ahí es donde se enfoca la norma, tratando de generar procesos y procedimientos competitivos, procesos y procedimientos transparentes, ¿verdad? Y ese debe ser el enfoque y el esfuerzo de la norma. De tal suerte que, básicamente, al ser un ciclo completo, ¿verdad? Que cada vez lo vuelvo a hacer, yo debería tener un proceso de gestión del conocimiento y de mejoramiento continuo, ¿verdad? Sin embargo, por alguna razón, no sucede eso. O sea, como que vuelvo a cometer una vez sí y otra vez también, como que los mismos errores del pasado. Entonces, vuelvo a hacer un proyecto similar al que hice 5 años atrás y resulta que cometo los mismos errores porque incluso cogí el mismo cartel, pero como no estaba documentado que el ingeniero de proyecto sufrió muchísimo con ese proyecto, resulta que entonces el proveedor de la organización no tiene esa información, vuelve a sacar el contrato con esos mismos documentos, ¿verdad? Y se perdió. Y eso es no responsabilidad, la responsabilidad es compartida, porque no estamos documentando bien cómo nos fue con ciertos documentos y metodologías contractuales. Fíjense que en lo importante, yo creo que el reglamento y la ley de contratación administrativa y el reglamento, y eso sucede en la actual ley y en la que viene en la nueva, lo que dicen es que hay una decisión inicial y una decisión final, pero la decisión inicial es cuando entra a proveeduría y la decisión final es cuando sale de proveeduría. Es decir, la decisión inicial es cuando la unidad usuaria presenta un proyecto con un alcance definido, con una
programación definida y con un presupuesto definida y lo mete a la proveeduría mediante un acto relevante, un acto administrativo debidamente documentado, ¿verdad? ¿Y cuál es la decisión final? Bueno, la decisión final es la que toma a través de la proveeduría, ¿verdad? Acompañada de la unidad jurídica y de algunas otras autoridades de la organización, cuando dicen, bueno, declaro desierto, declaro infructuoso o adjudico, y con ello tengo una decisión final, ¿verdad? Tengo una decisión final. Entonces, fíjense que la ley de contratación administrativa anda enmarcada entre la decisión inicial y la decisión final, con lo cual, en general, venía a ser un tema muy de proveeduría y muy asociado con los procedimientos de selección del contratista. Y resulta que hay muy poco para los ingenieros arquitectos desde el punto de vista de planificar el proyecto. Claro que sí, nos decían que había que hacer una programación, había que hacer el tema de la calidad, creo que es en el reglamento, en el 8, el tema calidad, el tema de que haya una relación costo-beneficio probada, que los riesgos ponderados, el equipo proyecto lo suficiente para hacer el proyecto. Sí, en planificación habían unos elementos también puntuales, pero no estaban desarrollados. No están desarrollados ni en la ley ni en el reglamento. Y controlar el proyecto tampoco estaba desarrollado. Lo que dice es la responsabilidad que tiene la organización por controlar el proyecto. Pero tampoco se explica qué significa eso. Ahí es donde nosotros vemos un enorme vacío de buenas prácticas de gestión. Que esas buenas prácticas de gestión, realmente la intención que tienen es enriquecer el cómo voy a pasar por todos estos elementos. Si vemos en planificación, ¿verdad? La planificación, hay que definir un objeto contractual. La planificación, en esa definición del objeto contractual, tiene que ver con cómo defino yo las especificaciones, cómo defino yo y establezco la razonabilidad de los precios, normalmente con una investigación de mercado, ¿verdad? Con una investigación de mercado y a partir de, si estamos hablando de obra, pues de desarrollar especificaciones en función de lo que es el cumplimiento de la normativa técnica de diseño, ¿verdad? Y con ello tener presupuestos también acordes con lo que dicta el mercado. Vamos a ver que ahí tendríamos la definición de un encargado del contrato. Esa definición del encargado del contrato ha variado un poquito en la nueva norma, ¿verdad? Dándole algunas funciones más. Y deberíamos tener un plan, ¿verdad? Cosa que tiene una tremenda debilidad, porque un plan que defina tiempo, presupuesto, calidad y por supuesto alcance, en realidad no se tiene tan claro y en general. Y la definición de ese encargado del contrato en cuanto que sea un gestor del proyecto tampoco está tan claro. Es un administrador del contrato, un encargado del contrato. Vamos a ver que luego viene la selección del contratista, ¿verdad? Una vez que esa fase de planificación en este momento es muy importante porque con esos términos de referencia yo establezco el cartel, establezco los procedimientos de contratación por el monto, ¿verdad? Defino y redefino si los precios son razonables o no, si hay razonabilidad en cuanto a los precios. Y entonces hago vamos a hacer dos elementos para discriminar quién puede ser el proveedor que va a pasar a ser el contratista del proyecto. Lo primero es un llamado que debería ser abierto, generalizado. Eso me lo permiten los sistemas tecnológicos de compras públicas, como SICOP, por ejemplo, donde yo puedo hacer llamados generales a todos los eventuales proveedores. Eso facilita y enmarca muy bien todo el tema de transparencia. En la medida que mejoremos esos sistemas, mejoraríamos la transparencia. Luego establecemos unos criterios de admisibilidad. Los criterios de admisibilidad básicamente son aquellos criterios en los que a las diferentes organizaciones, las diferentes empresas o proveedores en este caso, que no cumplen ni siquiera pueden entrar a ser evaluados. Vamos a ver, por decir algo básico, si estamos hablando de que, bueno, vamos a hacer un puente y necesito que establecer
como criterio de admisibilidad que el proveedor haya hecho al menos 5 puentes similares, pues el que no lo ha hecho no puede entrar a ser evaluado. Entonces, el criterio de admisibilidad lo que me está diciendo es, bueno, yo con ello puedo definir quiénes entran a concurso realmente, ¿verdad? Yo hago un llamado general, recibo todos y hago un filtro, y en el primer filtro lo que establezco es que hay criterios de admisibilidad que si el proveedor no los cumple, pues no sería un profesional idóneo eventualmente para poder llevar a cabo el proyecto. Y luego ya vienen los criterios de evaluación. Una vez que ya pasaron, ¿verdad? Ahora sí, yo los voy a revisar por otros atestados, ¿verdad? Y ya esos criterios de evaluación, que siempre son difíciles de poner, tanto los criterios de admisibilidad como de evaluación, son muchas veces causa de que se recurren sobre todo los carteles, ¿verdad? Porque precisamente se solicitan criterios que puede ser, y eso es muy importante, que restrinjan la libertad del proveedor de participar, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado porque se tiene que dar en condiciones de amplia participación. El contrato debe promover la amplia participación de los idóneos, ¿verdad? Cuando hablo de los idóneos, entonces yo tengo que tener criterios de admisibilidad claramente establecidos y válidamente establecidos, ¿verdad? Luego viene la gestión contractual, y la gestión contractual aquí me da una relación que normalmente se vuelve muy complicada en el proyecto, en la construcción, ¿verdad? En la planificación habíamos nombrado un encargado del contrato, y cuando seleccionamos al contratista, pues ya tenemos a un contratista. Pues ahora en la gestión contractual lo que viene es una relación entre estos dos señores o señoras, ¿verdad? Tratando de coordinar y establecer para que el proyecto marche de la mejor forma posible. Entregar un producto, ¿verdad? El contratista va a querer entregar un producto, y el encargado del contrato con su equipo pues va a tener que efectuar un control de calidad, un control de plazo, un control de presupuesto para hacer la recepción del producto. Entonces no solamente se trata de entregar el producto, sino de un proceso adecuado de recepción del producto. De ahí que una vez que eso está hecho, pues habrá aceptación o rechazo, ¿verdad? Y eventualmente pago, ¿verdad? Pues la aceptación incluso puede ser condicional. Fíjense que estos elementos son sustanciales, cosustanciales, y básicamente eso es lo que yo escribo en el reglamento. ¿Cómo escribo esto? Bueno, ahí van a ver el articulado del reglamento de contratación administrativa, y lo que dice básicamente estas cosas. Claro que hay que escribirlos de tal manera que sean, digamos, que sean en un lenguaje aceptados por todos, y que los abogados realmente puedan hacer la revisión de que todo lo que se está diciendo tenga sentido también contractual y jurídico, ¿verdad? Que al final hay que tener mucho cuidado, porque normalmente hablamos de gestión de proyectos, pero olvidamos que una vez que estamos en un proyecto de obra pública, ese proyecto va a ser contratado. Incluso un proyecto de obra privada va a ser contratado. Y con el contrato vienen una cantidad de detalles que, si usted no los escribió en el contrato, usted va a tener problemas. ¿Qué hemos encontrado en general en las revisiones desde la Contraloría General, o qué es lo que ha encontrado la Contraloría General en este caso? Bueno, indefinición de roles y responsabilidades de los actores, ¿verdad? Normalmente la gente no entiende muy bien cuál es su rol. Sobre todo el ingeniero y el arquitecto se pierde mucho, se pierde mucho. Ese encargado del contrato muchas veces se da cuenta al puro final de que él era el encargado del contrato. No tuvo ninguna posibilidad de influir en muchas de las cuestiones, sobre todo en el mundo de la planificación, ¿verdad? Con lo cual se generan una serie de problemas que después le toca gestionar. Muchas veces hay una indefinición de especificaciones, y sobre todo hay una indefinición del plan de gestión del proyecto. Cuando hablo del plan de gestión del proyecto, hablo del plan de calidad, de aseguramiento de calidad, hablo del plan a nivel de cronograma. Muchas veces el cronograma muy mal hecho. Es un cronograma que no, muchas veces es un proyecto súper básico, ¿verdad? Cuando es proyecto, ¿verdad? El tema del presupuesto está totalmente desligado del cronograma, con lo cual ahí es donde están las mejores prácticas de gestión de proyectos, ¿verdad? Cuando hablamos de la integración, de la calidad, del tiempo, del presupuesto y del alcance del proyecto.
Normalmente entonces el plan de gestión no está, y ahí es donde nosotros abogamos porque a nivel de contratación administrativa hay un plan de gestión del proyecto que es la contratación, ¿verdad? Que podríamos definir su proyecto de un proyecto madre o un proyecto más amplio. Con la selección del contratista, ya venimos con una indefinición del objeto contractual. Eso es un gran problema. Recordemos que una buena definición del objeto contractual estaría en el plan de gestión del proyecto. Pero normalmente tenemos indefiniciones. Hay mucha indefinición en los criterios de admisibilidad. Decía antes que muchas veces se recurren y muchas veces las organizaciones se allanan y dicen, bueno, está bien, tiene razón el contratista. Yo pedí 10 puentes similares, pero ahí pueden ser 5, ahí sí pueden ser 5. ¿Y por qué no 7? Bueno, también pueden ser 7. Y uno dice, pero ¿cuál criterio técnico utilizó? Es que no tengo, ¿verdad? Se pierde un poco la razonabilidad de establecer realmente cuál es ese límite a partir del cual yo voy a decir, bueno, haga por lo menos, que haya hecho por lo menos 1 o 2 similares. Bueno, esos elementos son difíciles de establecer y de justificar y de sostener. Por supuesto, los criterios de evaluación todavía son más críticos, ¿verdad? Porque ya se trata de entre A y B, decir que A es mejor que B por 2 o 3 criterios de evaluación. Y muchas veces esos criterios de evaluación también son recurridos porque no lucen como muy objetivos e independientes. De tal suerte que esos son como los principales riesgos que uno ve en la selección del contratista. Y en la gestión contractual, de nuevo, es que ahí llega todo. Ahí llega todo. Ahí se consuman, se materializan todos los riesgos, ¿verdad? Los términos, vamos a decir, los términos de referencia son deficientes, el contrato es diferente, no hay un modelo de gestión contractual. Recordemos que el libro rojo, amarillo, plata, por ejemplo, porque hay otros, son modelos de gestión del contrato. Es decir, ¿qué queremos decir con esto? Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo gestiono yo el contrato? Yo a usted le doy una orden para que repare un defecto. Bueno, ¿qué significa un defecto? ¿Qué significa una no conformidad? ¿Qué significa que yo le doy una orden para reparar? Eso significa que yo se la doy por escrito. Eso significa que usted tiene cuánto plazo para solucionar el defecto. ¿Qué pasa con la garantía? Yo puedo utilizar la garantía para solucionar el defecto si usted no lo resolvió. Bueno, escribir todos esos detalles, de eso tratan estos libros FIDIC, porque precisamente ese es el problema que se tiene con los contratistas. Cuando todo está indefinido, yo le digo al contratista, mire, repáreme aquí tengo una no conformidad, aquí veo un gran problema, repáremelo. Y el contratista lo repara cuando quiere. Porque en el contrato no hay ningún elemento que le fije un plazo para la reparación de defectos. Detalles como esos, ¿dónde deberían estar? Precisamente en los términos de referencia, deberían estar en las condiciones generales del contrato. Recordemos, insisto y subrayo, los libros rojo, amarillo, plata, básicamente son las condiciones generales del contrato. Es decir, establecen procesos y procedimientos para la relación entre el encargado o el gestor del contrato con el contratista, ¿verdad? Con el contratista. Bien, básicamente señalar que la ley de contratación administrativa es una plataforma de lanzamiento. Eso quiere decir que igual puedo contratar bienes, servicios, proyectos, dejándole a la administración el esfuerzo de definición. Es decir, es la administración por lo que hace, sea el MOB, CONAVI, RECOPE, el ICE, el AIA, la que sabe qué es lo que quiere, la que sabe qué es exactamente. Si quiere una refinería de última generación y es RECOPE y lo ha justificado y se lo han aceptado, pues ella es la que sabrá cómo pedirlo. En realidad nadie a nivel de control le va a decir que no, sino más bien lo que va a haber son otros temas, que es si estratégicamente está bien, que ya debe de haber sido aprobado estratégicamente, ¿verdad? Pero lo que queremos decir aquí, señalar acá, es que el cuetecito que va para arriba, ¿verdad? No lo hace el sistema de contratación administrativa, lo pone el cliente. Él es el que dice qué es lo que quiere y cómo quiere resolver su problema. Desde esa perspectiva, agrego una nota adicional que lo que dice es que precisamente el cartel es de absoluta discrecionalidad de la administración, ¿verdad?
donde, donde la administración puede pedir lo que quiere, siempre y cuando no limite la participación y siempre y cuando eh, cumpla con los principios de legalidad, de la legalidad general y los principios de la contratación administrativa, que tiene que ver con competencia, con que los procesos sean eficientes, sean eficaces, ¿verdad? Entonces, fíjense que es precisamente de esta discrecionalidad administrativa que yo quiero una carretera de 4 carriles, de 6 carriles. O sea, realmente nadie va a decir que no, 6 carriles, no, 3. O sea, los órganos de control no van a decir eso. Lo que van a decir es, bueno, si usted quiso una de 4, lo planificó bien, está bien planificada, está bien las especificaciones, o sea, hay especificaciones. Y el mismo cartel con los diferentes concursantes son, y la posibilidad de objetar el cartel, los que van a ir definiendo las bondades de ese cartel. Así es que en el mismo cartel, sin necesidad de ampliar ni mejorar la ley de contratación y su reglamento, yo puedo pedir ISO 9000, puedo pedir ISO 21500, que es de proyectos, puedo pedir PMI, gestión de proyectos de contrata, y hacer todo lo que se requiere para la gestión de proyectos de contratación. Hoy es tan aceptada como pedir ISO 9000, o sea, eso no descartaría a ningún, o sea, no limitaría la participación, sino que se entiende que los que cumplen con ISO 9000 es porque son proveedores idóneos para poder hacer el contrato, ¿verdad? Lo otro que tiene el cartel, y por eso se convierte en un detalle importante, y fíjense que el cartel en mucho es los resultados de la planificación, ¿verdad? O sea, si yo no hice una planificación adecuada, mi cartel va a tener debilidades importantes, muy importantes. De ahí la significancia del cartel. Es la piedra angular que integra tanto los resultados de la planificación como la metodología de escogencia del contratista, ¿verdad? Porque ahí se establece cómo voy a escoger al contratista. Y finalmente, las reglas de ejecución contractual. Sin embargo, las reglas de ejecución contractual hay que fortalecerlas mucho porque a nivel de ley y reglamento se establece muy poco. Y a nivel de obra pública, por ejemplo, en realidad se dice, es un muy breve resumen de lo que podría ser una norma internacional como la española o algo así, o peruana incluso, donde cuando hablan de obra pública realmente son extensos en todos los elementos y todos los detalles que se tienen que cumplir en una ejecución contractual. Básicamente lo que estamos diciendo es que el gran proceso, que en Costa Rica básicamente tiene preinversión, inversión, operaciones, donde se establece esta decisión inicial, decisión final, tiene que cumplir no solamente con la normativa, sino con una filosofía de gestión, ¿verdad? Y ahí donde entra PMI, donde entra PRINCE, donde entra IPMA, IPAFIDIC, la OCDE incluso, ¿verdad? Con sus buenas prácticas a nivel internacional, cómo agregamos valor estratégico, cómo ganamos ingeniería de valor, cómo generamos un valor público o un valor de negocio, ¿verdad? No podemos centrarnos solamente en la normativa, no podemos decir cumplir la normativa, porque la normativa es como el piso, el mínimo minimorum. Necesitamos ir más allá y no podemos esperar a la normativa si queremos ser exitosos en nuestros proyectos. Básicamente, eso lo logramos con el plan de gestión de proyectos y un plan de gestión de proyectos basado en FIDIC, basado en PMI, basado en IPMA, basado en PRINCE, basado en IPA. Incluso, no digo lo que intento decir, incluso es en una integración de todos ellos, ¿verdad? De todos ellos. Conforme vamos avanzando en este mundo de las buenas prácticas, lo que hay que señalar que los países que van más avanzados y van más desarrollados, pues están haciendo este tipo de integraciones y van mucho más rápido que nosotros. Nosotros estamos gastando muchos recursos y ellos están cada vez con menos recursos tratando de hacer más y mejores cosas, ¿verdad? Entonces, básicamente, si tenemos una mejor definición de los productos entregables a nivel de una estructura detallada de trabajo, si tenemos una mejor programación con una lógica de ejecución razonable, si tenemos actividades asignadas a los recursos, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a hacer en la semana 1, en la semana 2, en la semana 3, en la semana 4, en la semana 5?
Si tengo unos términos de referencia donde puedo decir cómo es el control de calidad, el control del tiempo, el control del presupuesto. Si tengo roles y responsabilidades claramente definidas como encargado del contrato, qué es lo que le corresponde al contratista. Y eso está señalado claramente en la oferta. Y si hago un control del tiempo y yo ya puedo definir que las diferencias en estos temas podrían estar enfocados en que si yo lo que planifiqué fue esto, básicamente que con cierta cantidad de equipo, de maquinaria, de recursos, con ciertos días de lluvia, de sol, salud ocupacional, ¿verdad? Yo genero una cantidad propuesta y un tiempo relativo y que está influenciado ese tiempo en función del costo, pero que en los términos de referencia, lo que el contratista me propone es diferente. Yo puedo tener una valoración, ahora sí, de si eso que me está ofreciendo el contratista es ruinoso o excesivo, o si realmente lo va a lograr. Uno dice, mi planificación lo que sirve es para poder evaluar la oferta. Y yo puedo decir, pero es que qué raro, yo con tres estimé 5 periodos de tiempo y la empresa me dice que con 2 maquinarias, por decir algo, lo va a lograr. Bueno, después de hacer una evaluación, la empresa puede convencerme de que eso es así. Cuando yo doy el aprobado, resulta que voy al campo y lo que me encuentro es que no solamente no está con 2 maquinarias, está solo con 1. ¿Verdad? Entonces, ya el tema del control contractual se vuelve mucho más claro y evidente de cómo puedo hacer las cosas, de dónde está el problema. Y yo puedo tomar decisiones y sentar al contratista con él y acordar y determinar qué es lo que sucede con el proyecto. ¿Verdad? De tal suerte que lo que estamos hablando es que si logro minimizar esos riesgos, luego logro mejorar todos estos aspectos que hemos estado hablando de riesgos que tiene el proyecto, pues entonces voy a tener un mejor control sobre el proyecto. Y el contratista no va a tener, le quito oportunidades al contratista para decirme cosas que no serían ciertas, sino que yo ya veo que el contratista va mal desde el principio, casi que es una oferta ganadora, pero está rozando digo así, el tema de que puede fallar porque no va a lograr los precios y está enmarcándose ese contratista precisamente en la carta que estábamos leyendo al principio, ¿verdad? De tal suerte que requiere mucho más gestión del proyecto. Eso es básicamente lo que podríamos hablar de las metodologías de gestión, ¿verdad? Y con respecto al tema de la corrupción o los riesgos, vamos a hablar de los riesgos de corrupción, ¿verdad? Lo que se dice de la contratación administrativa es que si el proceso no está activado por la estrategia, si el precio es excesivo, que eso es un detalle importante, si el precio es excesivo, si hay ausencia de precios de mercado, si hay ausencia de razonabilidad de precios, por eso es que me doy cuenta que el precio es excesivo. Si se dan constantes ampliaciones para ejecutar el mismo alcance, si hay un débil control de calidad, y si la recepción de producto no satisface las especificaciones, pues aquí lo que diríamos es que todos esos elementos debería yo trabajarlos para eliminarlos de la ecuación. Es decir, yo ya sé, los libros lo dicen, las buenas prácticas en este tema lo dicen, la corrupción se paga con los mismos recursos del proyecto. Eso lo dicen todos los libros de corrupción o que tratan el tema de la prevención de la corrupción. Es decir, uno de los aspectos más importantes es tener un precio razonable y tener un control de calidad riguroso. Y la única manera de poder tener un precio razonable es aplicar buenas prácticas de gestión de proyectos. Y la única forma de tener un control de calidad razonablemente bueno es aplicar buenas prácticas de gestión de proyectos. De tal suerte que los riesgos de corrupción los voy atenuando con prevención y los voy atenuando con gestión y transparencia. Entre más gestión aplique y más transparentes sean los procesos,
yo voy eliminando todos esos detalles. La idea es entonces eliminar, cerrar las puertas. Y tal vez ni siquiera con candado. Y en otras partes se dice, bueno, eliminar la puerta. Que haya mucha gestión y que haya mucha transparencia en los procesos. Eso es lo que me evita el tema de corrupción. Finalmente, quisiera apuntar 3 temas con respecto a las buenas prácticas de gestión y a la ley de compra pública. Primero, señalar que las buenas prácticas de gestión lo que me dicen es que es al principio del proyecto donde yo adquiero donde yo puedo elaborar el mayor valor, puedo desarrollar y planificar, obtener el mayor valor de ese proyecto. Cuando estoy así, cuando estoy en esa condición y puedo reducir precisamente en las fases iniciales el tema de los costos, yo puedo decir que ese 15%, a veces 10%, depende de la complejidad del proyecto, impacta notablemente en ese 85%, porque ese 85% es ir a hacer, a desarrollar con firmeza lo que yo hice con el 15%. El tema es que cuando no hago eso, normalmente la gente tiende, con una ilusión incomprensible, a bajar la inversión o la preinversión y pasa de un 15% a un 5%. Cuando tengo un 5% no logro desarrollar ni planificar el mejor proyecto posible, ni puedo planificar la mejor reducción de los costos, con lo cual ese 5% al final me pasa a ser como un 1% porque los costos se me disparan. Entonces, aplicar la gestión de proyectos desde el principio, desde la concepción, para una buena planificación y una buena planificación de la contratación es importantísimo para poder obtener el mejor valor del proyecto. Desarrollar un trabajo en equipo basado en equipos legales, técnicos y administrativos parecen elementos fundamentales también para desarrollarse en nuestras organizaciones. Muchas veces el abogado, a veces voy a hablar del ingeniero, más bien el arquitecto, muchas veces decimos, es que eso es del abogado, es que hay que leer una cláusula contractual. No, es de qué dice el abogado. En realidad, estas prácticas, las que tenemos nosotros a nivel de la ley de contratación administrativa, y lo dicen precisamente los abogados, es que más que una materia de puro derecho, involucra aspectos técnicos, financieros y de gestión. Es decir, la norma de contratación administrativa no es de puro derecho. La norma de contratación administrativa es una norma técnica de construcción, de proyectos. Aún más, voy a decirlo así. La ley de contratación administrativa es una norma de proyectos, con lo cual tiene aspectos técnicos, financieros, de gestión y legales también, ¿verdad? De tal suerte que yo le debo aplicar a toda esta pirámide, ¿verdad? Desde la constitución política hasta la redacción hasta la ley de contratación administrativa, los reglamentos, el cartel y el contrato, debería estar nutrido de buenas prácticas de gestión de activos, de gestión de proyectos y de gestión de contratos. Desde esa perspectiva, yo, y mediante un principio de legalidad, podría tener los mejores proyectos posibles. Básicamente, eso sería con respecto a cómo aplico yo las buenas prácticas. Y si me permiten 2 o 3 láminas más, yo quisiera señalar 3 ideas fundamentales que tiene la nueva ley con la cual se está preocupando. Primero, definir de mejor forma en la nueva ley el rector del ordenamiento de control y fiscalización superior de la Hacienda Pública, que es la Contraloría General de la República. Es decir, le está fortaleciendo el control externo a las organizaciones. Lo que se está diciendo en esta nueva ley es que es la Contraloría General la que ya ahora sí, sin afectaciones, porque ha sido parte del proceso, puede desarrollar una mejor fiscalización de la contratación pública. Entonces define precisamente la nueva ley, ¿verdad? Que se fortalece el control de la Contraloría General, precisamente porque se le aparta un poco más de la participación directa de los procedimientos de contratación administrativa. Aún así, siempre quedan las licitaciones mayores, ¿verdad? Tendrán recurso de objeción y recurso del acto, ¿verdad? Pero ese detalle es significativamente importante y yo lo voy a señalar así. Se fortalece el control externo
la auditoría que realiza la Contraloría General de la República, la fiscalización que se llama la Contraloría General de la República. Es un detalle importantísimo porque permite independencia de criterio a la hora de juzgar lo que hacen las administraciones. Un segundo elemento que me parece muy importante de la nueva ley y que se extrañaba es una autoridad de contratación pública. Es decir, en este momento no hay ninguna autoridad real de contratación pública. Bueno, hay un órgano que podría decir rector en el Ministerio de Hacienda, pero solamente digamos, muy limitado. A partir de la nueva norma se fortalece esa autoridad esa dirección de contratación pública se fortalece y se generó una autoridad de contratación pública conformada por el Ministerio de Hacienda, por Mideplan y por el MISIP. Ahora bien, es importantísimo porque se convierte en el rector de la contratación pública, porque tiene la función de elaborar mejoras regulatorias. Eso es importantísimo. Quiere decir que a partir de la regulación que se va a firmar para poder entrar a funcionar dentro de un año aproximadamente, le va a corresponder a este ente seguir elaborando y estudiando mejoras regulatorias. Y un elemento adicional es la profesionalización, la capacitación y la acreditación que tiene que ver con todos los procesos de contratación administrativa. Esto lo hemos venido señalando desde hace como 10, 15 años, desde las evaluaciones que se han venido haciendo por parte de la Contraloría y por parte de otros entes, como el Ministerio de Hacienda y otros, donde se exige y se requiere mayor profesionalización de las proveedurías, por ejemplo, de las proveedurías, pero también de los involucrados en todo el esfuerzo de contratación. Entonces, fíjense que se tiene una autoridad de contratación pública que está encargada de mejoras regulatorias, de hacer mucho mayor la profesionalización y la capacitación, ¿verdad? Garantizar con instrumentos la participación ciudadana en la fiscalización de proyectos, en la fiscalización de la contratación administrativa, que en este momento los ciudadanos se dan cuenta de cosas, pero no tienen los instrumentos para ir y decir, vea, es que qué raro, yo es que veo que esto y aquello y lo otro. Bueno, hay que facilitar la posibilidad de que los ciudadanos puedan participar activamente. Y no solamente, cuando hablo de los ciudadanos, están desde las personas que no conocen mucho del proyecto hasta personas que conocen mucho el proyecto porque son ingenieros y arquitectos y de pronto pasan por un proyecto y dicen, mire, eso está mal y eso quiero yo como ciudadano poner una observación para que se observe. Evidentemente, ellos van a tener una rendición de cuentas anual ante la Asamblea Legislativa, van a tener que ir a hablar y van a tener que generar el Plan Nacional de Compras Públicas. O sea, va a haber un plan nacional, va a haber una dirección de contratación pública que se va a encargar de hacer el plan de compras. Y esta figura para mí es realmente importante porque ella es la que va a poder desarrollar y promover todo lo que es la gestión de contratos. Y evidentemente a la entidad, y termino con esta última lámina, a la entidad lo que le va a corresponder es de hacer las cosas como corresponden, ¿verdad? Tendrá su proveeduría institucional, ya tendrá la posibilidad de capacitarse, tendrá la posibilidad de mejorar sus competencias, ya se le exige idoneidad al personal que está en todo el tema de contratación, con lo cual se le va a pedir que sean profesionales debidamente acreditados, ¿verdad? Y, en fin, se pone a la entidad donde corresponde y se le da a la entidad todo el poder del control interno para poder hacer las cosas mejor desde el control interno. O sea, ser controlada desde adentro. Y a la Contraloría se le fortalece el control externo, es decir, no solamente van a estar sometidos a los sistemas de control interno con las auditorías internas, que también se van a fortalecer en el proceso de revisión de lo que hacen las mismas entidades, sino que se va a fortalecer desde afuera el control por parte de otros entes como la Contraloría General, pero no descarto que la misma, aunque la competencia no está claramente establecida, me parece que pronto en una reforma regulatoria se va a establecer. Creo que esta autoridad de contratación pública también podrá ir poco a poco desarrollando competencias en fiscalización de las compras públicas. Bien, muy rápidamente, y no, espero no haberlos agotado con tanta cosa, con tantos datos. Esto sería básicamente lo que quería contarles sobre
sobre todos los retos que tenemos de gestión en el tema de contratación pública. Y bueno, un placer. Y realmente si tienen alguna pregunta, algún comentario, pues yo con muchísimo gusto estaría para responder. Muchísimas gracias al ingeniero Enrique Barreda por la excelente conferencia. No tenemos, bueno, tengo una de un anónimo que dice cuánto vale la norma ISO 9000. Oh, por Dios, no, en este momento no preciso, pero voy a responder otra pregunta que me parece que me estaba quedando en el tintero, y es el tema de las mesas de resolución de conflictos. En la nueva norma, en la nueva ley de contratación pública, las mesas de resolución de conflictos son obligatorias para los proyectos de obra pública de licitaciones mayores. Es decir, vamos a tener que prepararnos porque a partir de un año, todo contrato de obra pública de licitación mayor va a requerir una mesa de resolución de conflictos y tiene que estar compuestas por ingenieros o arquitectos que conozcan los aspectos técnicos, pero también que conozcan los aspectos relacionados con los temas contractuales y con los temas asociados a la contratación administrativa. Con lo cual se genera me parece a mí, toda un nuevo target, ¿verdad? Para los ingenieros civiles para introducirse en el tema y entender cada vez de mejor forma el aspecto contractual. Esto ha venido a ser una mejora sustancial porque son los mismos ingenieros los que van mejorando la forma en que contratan las obras públicas, porque son los que están directamente asociados a ellas. Y el desarrollo a nivel nacional y latinoamericano, que me parece también muy importante, de lo que son los abogados que están directamente, totalmente, que han desarrollado las competencias para estar como árbitros y también incluso como en mesas de resolución de conflictos en el tema de resolución de controversias, las mismas mesas de negociación. Entonces, también es una invitación la nueva norma para trabajar en ese tema. Sí. ¿A partir de cuándo entra en vigencia la nueva ley de contratación administrativa? Dentro de un año aproximadamente, creo que es cuando se publicó la ley. La ley se publicó hace unos 6 meses aproximadamente y se le dieron 18 meses para entrar en vigencia. Entonces, prácticamente estamos hablando que dentro de un año estaría entrando en vigencia la nueva ley. Con lo cual requiere que todo lo que hemos estado diciendo con respecto a la conformación de esta autoridad de contratación administrativa, con todo el tema de los dispute boards, con todo el tema del reglamento a la ley de contratación administrativa, tiene que estar listo. Incluso se prevé por lo menos 6 meses antes, ¿verdad? Para que tenga las debidas revisiones de parte del gobierno y de parte de los expertos para generar un reglamento apropiado a la nueva ley de contratación, ¿verdad? Y que de alguna manera pueda atender y gestionar de mejor forma todos estos aspectos que hemos venido señalando como retos de gestión asociados a todo el tema de contratación pública. Tengo esa pregunta, no sé si hay alguna otra pregunta. No veo más consultas por acá. Bien, de mi parte, si no hay más consultas, pues señalar nuevamente mi agradecimiento, ¿verdad? Con todos ustedes, ¿verdad? Me parece que esta es una oportunidad que nos permite compartir todo el tema de contratación administrativa desde un enfoque de gestión, y no tanto desde un enfoque
normativo, ¿qué dice el reglamento en su punto 5? ¿Qué dice el reglamento, el artículo número 7? Básicamente es un tema de gestión que luego se redacta reglamentariamente. Y cuando no tengo el concepto de cómo voy a gestionar la contratación administrativa, luego voy a redactar el reglamento y lo redacto mal. Entonces ahí hay un detalle que también se ha venido señalando de por qué se está haciendo una nueva norma y una nueva reglamentación. Bueno, se está haciendo precisamente por eso, tratando de mejorar, por ejemplo, algunos temas de planificación, y se señala, entre otros temas, que los proyectos tienen que satisfacer la preinversión antes de poder pasar a ser construidos, ¿verdad? Que ya es la fase de inversión. Entonces, reconocer este ciclo de vida y cómo se gestiona este ciclo de vida también ha sido muy importante en la nueva norma. O sea, la nueva norma tiene elementos de gestión importantes que permiten luego reglamentariamente ser trabajados, ser producidos. Pero ahora vamos a esperar a los distintos equipos que están trabajando en la reglamentación, ¿verdad? Que logren captar bien estos conceptos y que los logren relanzar a nivel de reglamento de tal manera que ayuden y favorezcan el éxito en la consecución del valor público que todos queremos para el país, ¿verdad? Para el desarrollo del país. De tal suerte que, vamos a ver, si no, creo que nada más tengo esas dos, ¿verdad? Pues de mi parte, despedirme. Demasiadas gracias, demasiadas gracias. Y estoy a la orden, ¿verdad? Estoy a la orden para cualquier consulta, incluso para cualquier ampliación o desarrollo de temas particulares y específicos en el tema de gestión de proyectos. Bueno, de parte del Colegio de Ingenieros Civiles, muchísimas gracias por conectarse esta noche en la charla. Ya les pasé la encuesta para que por favor nos ayuden a llenarla antes de salirse de la aplicación. Y sin más, damos por finalizada la charla de esta noche. Muchísimas gracias de nuevo al ingeniero Enrique Barreda y a todos los que se conectaron. Tengan todos muy buenas noches.